Hola a todos. Pues bien, visto que el caso Negreira y el Barça Gate se hace cada vez más y más y más potente y cada vez está más y más claro que el Barça pagó, digamos, a cambio de servicios arbitrales no legales, evidentemente, ya el propio pago ya no es legal por la forma que se hizo y además pues está cada vez más claro que aquí hay algo muy negro, ¿eh? Justamente Negreira, negro, que se está cociendo, ¿no? Y esto es una lástima porque va a salpicar a todo el fútbol español de lleno, al fútbol en general. La gente va a empezar a sospechar de todo y con razón. Y realmente es una pena. Yo ya me estaba oliendo hace ya muchos años que el fútbol, con todo el dinero que se movía alrededor, etcétera, tenía serios peligros de acabar, digamos, como el boxeo, como el ciclismo, ¿no? También la otra salida es acabar como la NBA, evidentemente, ¿no? Es decir, cuando un deporte se vuelve tan súper profesional y hay tanto dinero alrededor, solo tiene dos salidas. O acabas como el ciclismo y el boxeo, siendo deportes en los cuales nadie cree realmente en serio ya, es prácticamente pasto de apuestas ilegales, mafias, etcétera. En el caso del boxeo, en el caso del ciclismo, pues bueno, yo creo que lo aguantan ahí por los pelos porque hay mucho aficionado al ciclista y se está aguantando así por los pelos, pero creer en la competición, ya nadie cree realmente en la competición, ¿no? Es complicado creer en la competición ya, ¿no? Se mira como un espectáculo, yo creo más que nada, y bueno, y porque hay marcas potentes de bicicleta y patrocinadores más o menos potentes que todavía apuestan por ese deporte, ¿no? Pero realmente la credibilidad del ciclismo está prácticamente a cero y están intentando reconstruirla, pero cada vez que la reconstruyen salta un nuevo caso, ¿no? Y el fútbol me temo que puede acabar igual que el ciclismo. No acabará porque es un espectáculo y lo practica muchísima gente en el mundo, es un espectáculo que realmente es importante, es demasiado importante, digamos, como para morir, pero puede acabar como el boxeo, siendo un refugio para dinero ilegal, apuestas ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? O la otra salida, desgraciadamente, que tampoco me gusta, que sería acabar como la NBA, ¿no? Para salir un poco de todo este embrollo y acabar de hacer una liga súper, hiper profesional con la élite del fútbol y nada más, ¿no? Eso es un poco la pena, el resumen general que a mí me da el caso Negreira, ¿no? Que es la punta del iceberg probablemente de un problema pues estructural del fútbol, ¿no? Y no solamente en España, me temo, porque en Italia hay tenido la prueba de la Juventus de Turín, que ya ha sido sancionada 2 veces por manipular la competición de una forma o de otra. Y me temo que esto es un tema que... Y después hay, de todas formas, manipulaciones descaradas de la competición, como son las de Manchester City y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿no? Que vienen con una cartera infinita de dinero que evidentemente no se ajusta con una competición limpia, ¿no? Tú no puedes competir limpiamente contra alguien que tiene una cartera que no se la acaba nunca, ¿no? Y siendo clubs que se, digamos, se autofinancian pues prácticamente solos y con unos pocos patrocinadores, ¿no? En fin, yo recuerdo perfectamente que en 1986, cuando llegué a Cataluña, yo era todavía un adolescente y recuerdo perfectamente que yo me hice aficionado del Barcelona, porque evidentemente si estás aquí en Cataluña es muy difícil escapar a las garras del Barcelona, ¿no? Prácticamente todo el mundo es del Barça aquí en Cataluña, vivas donde vivas no hace falta vivir en Barcelona ni en la provincia de Barcelona, vivas donde vivas de Cataluña, digamos, casi todo el mundo es de Barcelona, ¿no? Luego, evidentemente, como segundo equipo, pues la gente tiene su Girona o su... donde sean, ¿no? Y aquí en Barcelona pues van unos cuantos, una pequeña minoría que son del Español, ¿no? Que es una minoría ruidosa, numerosa dentro de cabe, pero digamos que es realmente una minoría. Pero aparte de esto, de esas excepciones, ya digo, todo el mundo es del Barcelona, todo el mundo es del Fútbol Club Barcelona, por lo tanto, cuando tú vives aquí en Cataluña era complicado abstraerse de no simpatizar con el Barça, ¿no? Pero claro, en 1986 tenías la mayoría de aficionados, que eran todavía pues gente, digamos, bien, normal, el aficionado medio del Barcelona, pensar que la masa social grande
de los que van al estadio y soportan a Barcelona y aportan jugadores, etcétera, son una vez más los hijos de la emigración, sobre todo la emigración postfranquista. Ese es el grueso del aficionado del Barcelona. Luego está el aficionado del Barcelona, el catalán de toda la vida, digamos, el culé, que en 1986 iban con un puro al estadio y eran los que penal, el árbitro, Madrid, no sé qué, Franco y tal y cual, que han dejado con el pozo digamos, la herencia esta psicológica a sus nietos y hijos, etcétera, que son los que, digamos, vivían todavía en el pasado, ¿vale? Y estaban toda una serie de chiquillada, a la cual yo pertenecía, que veníamos con la cabeza limpia, sin franquismo, sin nada, porque Franco había muerto afortunadamente hacía ya tiempo, y que veníamos, pues eso, a disfrutar del fútbol, de un gran club que había traído a Maradona, etcétera, ¿no? Y básicamente sin mezclar, pero para nada en absoluto, la política. Yo me acuerdo que ser del Barça en aquel tiempo era ser del Barça, punto, ya está, de un club muy grande que había traído a Maradona, repito, y que era lo más grande que había en 1986, ¿no? De lo más grande que podía haber, ¿no? Era un club realmente impresionante, además era un segundón, siempre iba detrás del Madrid, y hacía esta gracia porque bueno, casi todo el mundo quería que el segundón pues se comiera al Madrid, ¿no? Que era el alumno aventajado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que en aquellos años ya digo, el franquismo ya no estaba, por lo tanto podían quedar tics a lo mejor de intentar favorecerle un poco al Madrid tal y cual, cosa que yo nunca he creído demasiado, pero bueno, sí que favorecidos en el sentido por lo menos de que el ambiente general y el aficionado, así como pasaba esto en Cataluña con el Barça, pasa en España con el Madrid, es decir, muy poca gente no es del Real Madrid en el resto de España, ¿no? Y como en todo caso su segundo equipo es el de su ciudad, ¿no? Entonces realmente es normal que al final, cuando tienes tantos aficionados y hay un amor tan grande al club, pues es normal que de alguna forma recibas arbitrajes incluso un poco favorables o decisiones que te favorezcan, ¿no? De alguna forma o de otra, ¿no? Hay una parte normal dentro de cuando un club es tan grande, pues de alguna forma genera una cierta tensión a la hora de arbitrarle, etcétera, y a la hora de pitarle un penalti en contra, ¿no? Y eso es un poco lo que gozaba el Madrid en aquella época y el Barça en absoluto. No gozaba de estos pequeños miedos arbitrales, ¿no? Tampoco, ya era un club grande y tampoco es que le arbitraran en contra, pero digamos que no tan con tan buenos ojos como el Madrid, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es un poco el pozo que quedaba, digamos, y tal, de franquismo y tal y cual, y el aficionado del Barça evidentemente lo magnificaba, decía que realmente había una manipulación, un timo, cosa que no era real, ni muchísimo menos, no era verdad, ¿no? Luego vino, desgraciadamente, pues la época del independentismo, por ahí los años 2000, ya empezó a pisar el acelerador, a caer más fuerte. Yo, evidentemente, ya dejé de ser aficionado del Barcelona, cuando vi que la relación de la política con el independentismo ya estaba clarísima. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar que el caso Negreira, yo me creo la excusa que han dado, yo creo que han sido totalmente sinceros cuando han dicho que pagaban para prevenir malos arbitrajes, es decir, conociendo el pozo del Barcelona, conociendo el pozo del independentismo, conociendo cómo reaccionan, cómo piensan, cómo respiran toda esta gente, estoy convencido de que han dicho la verdad. Porque es decir, que ellos, de alguna forma o de otra, lo que les hace vivir, unos lo hacen conscientemente y los otros inconscientemente, ¿eh? En el barcelonismo supongo que habrá de las dos cosas, pero más de los inconscientes, porque normalmente no hay tanto políticos en las directivas, ¿no? Aunque les gusta la política y pueden ser aficionados, pero no son políticos, no viven de la política, ¿no? Entonces yo creo que de forma inconsciente, como el pozo al final, el motor que hace funcionar el independentismo es siempre el victimismo, el hacer creer a la gente que somos víctimas del franquismo, incluso aunque haga 50 años que haya muerto Franco y que ya el franquismo haya quedado en la historia, pero bueno, aquí lo que funciona en Cataluña es decir que España sigue siendo franquista, casposa, tal, fascista, no sé qué, no sé cuánta, contra una Cataluña que es el alaíd de la libertad, republicanos y tal y cual, y el Barcelona es su, claro, máximo exponente, es el club de la libertad, de donde se quiere adherir la gente para ser libre, contra una España fascista, opresora, y todo el tema este. Como el ambiente del pozo está, porque está, y os lo aseguro que además ha calado muy a fondo, incluso en la gente que no es independentista cala ese discurso. O sea, imaginaros si cala de verdad, ¿no? Hay muy poca gente en Cataluña que se pueda escapar de ese pozo, ¿no? Muy poca gente, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, el pozo ese de que al final, aunque no seas indepe, el pozo de que al final el Madrid es fascista, franquista, tal y cual, y que nos roba, y que los árbitros nos roban, eso lo tiene todo Dios prácticamente en Barcelona y en Cataluña, todo Dios.
Entonces, claro, cuando tú vas con esa mentalidad, si eres presidente del Barça, no me extraña para nada que sea muy fácil decir, bueno, pues si pagamos al vicepresidente de los árbitros, por lo menos no recibiremos trato de desfavor, ¿vale? Eso estoy seguro que lo han pensado así. Pero es que ellos lo que no se dan cuenta es que cuando tú pagas para hacer que no te haya un trato de desfavor, evidentemente, si no es desfavorable, es favorable. Es decir, que eso es adulterar la competición. Lo mires por donde lo mires. Aunque tú lo hayas hecho con esa intención, lo que estás haciendo es adulterar la competición y hacer que al final te piten a favor. Y hombre, el cambio ha sido brutal. Llámese Messi, Iniesta, la mejor generación, pero si a eso le juntas, además, un arbitraje favorable, que lo ha sido, porque además se ha notado mucho, pues claro, tienes el resultado que has tenido, que han totalmente girado la tortilla y han ganado muchísimo más títulos nacionales que el Real Madrid en sus últimos 20 años, ¿no? Y no es solo por los jugadores, evidentemente, porque los jugadores fallan, no son máquinas. Y el Barcelona parecía una máquina, era una máquina, o sea, no perdían un partido es que, además, estaba clarísimo. Ellos lo ganaban normalmente por inercia porque eran buen equipo, pero es que además, los pocos partidos que se le podían complicar, es que ahí estaba el árbitro para que no se lo complicara, es que estaba clarísimo, clarísimo. Y Messi, el trato que recibió de favor de los árbitros era descaradísimo. Jamás lo expulsaron, o nunca, o casi nunca le sacaban tarjeta, y él mira que respondía muchas veces a las pequeñas agresiones, porque eran pequeñas agresiones, nadie se atrevió nunca a agredir de verdad a Messi. Lo máximo que recibió fue un pisotón en la mano, lo máximo, pero nadie se atrevió nunca a tocarle las piernas, pero nunca. Porque además si alguien lo hacía lo más mínimo era expulsado, pero ipso facto, pero vamos, y para 20 partidos, es decir, si alguien nada más que hiciera el gesto o la intención de lesionarle o de ir al tobillo, vamos, era una cosa. Yo nunca jamás he visto un jugador tan protegido en un campo de fútbol como Messi, jamás. O sea, si eres buenísimo como Messi y encima te protegen de esa manera, pues claro, evidentemente explotas, ¿no? Como explotó aquí, ¿no? Y metes 400 goles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está más que claro. Entonces, que han adulterado la competición y que todo eso ha sido un adulterio está clarísimo. Y que es culpa del independentismo, también. Y del ambiente nacionalista catalán, independentista, tal y cual, también. Y se han cargado el fútbol. Al final, tanto recelo, tanto historia, tanto creer siempre la víctima, creérselo de verdad, el discurso victimista, que muchos emplean. Los políticos lo emplean a sabiendas de que no es así. Lo que pasa es que, claro, es el motor que les hace a ellos funcionar y que les hace a ellos ser privilegiados y ser la región más privilegiada de España y ir por libre y comer aparte y etcétera, 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 ¿no? Entonces, de alguna forma o de otra, pues evidentemente de esos lodos, ¿no? Pues vienen esos polvos, ¿no? Es decir, evidentemente, yo no sé si es exactamente se dice así, pero creo que sí. Si no, ya me rectificaréis. Y ahí estamos, y estamos donde estamos por culpa de ese ambiente, por culpa de ese pozo tan podrido, ¿no? De creerse siempre la víctima, siendo, ya le digo, repito, un club súper potente desde hace muchas décadas. Siempre ha sido un club de los más potentes, de los más ricos, ¿no? Y encima, pues bueno, con ese discurso victimista, rastrero, mezquino, de siempre quererse la víctima y tal y cual, que ahora en defensa propia lo vuelven a restregar y tal, que son penosos, de verdad, es penoso ese discurso, es penoso. Es una cosa que me da muchísimo asco. Y lo que pasa es que ahora ya se cayeron todas las caretas, ¿eh? Ya se cayeron las caretas con el octubre con la declaración de independencia esa, ya cayeron muchas caretas, ya se les vio el plumero, ya en España yo creo que ya han calado al catalanismo nacionalista, lo han calado, lo tienen más que calado, saben de qué van y esta vez probablemente no se dejen embaucar y habrá castigo. Lo que pasa es que, claro, un castigo ligero, ya se lo adelanto yo, porque es que, claro, te cargas del fútbol. Si te cargas del Barcelona, te cargas del fútbol. Pero bueno, de verdad que se merecería. La Juve se ha rehecho, porque es un club potentísimo que pertenece a la región más rica de Italia. Aquí lo mismo, es un club potentísimo que pertenece a la región más rica de España. Se podría castigar con dureza, sin ningún tipo de problema, pero bueno, yo creo que en España no se van a atrever a tanto. No se van a atrever. ¿Por qué? Porque Cataluña es intocable, porque son socios del gobierno actual, etc. Por los mal funcionamiento, ya sabéis, los que me escucháis habitualmente, que siempre os lo explico, ¿no? Esa anomalía llamada España, que es una anomalía totalmente, que cree en un federalismo asimétrico, que eso no hay ninguna parte del mundo que se haga. Digamos, si eres federalista, vale, puedes ser federalista, pero con simetría, es decir, que todo el mundo tiene que tener muy claro que el Estado-Nación es España, no nación de naciones, todo eso no ha funcionado nunca en ningún país del mundo.
y no funcionará, ya se lo digo. Si el PSOE al final lo que quiere es esto, no va a funcionar. No, tú no puedes ser un país con países y encima con países más potentes que otros países. Es decir, eso es una locura. Es decir, tú puedes ser un país federal, sí, como Alemania y como Estados Unidos, que todo el mundo tiene muy claro que son alemanes y que son americanos ante todo, y luego son de su estado. Evidentemente así funcionan las cosas, en este orden. Si tú intentas hacerlo en otro orden, estás reconstruyendo una especie de estado medieval, una monarquía feudal, lo que tú quieras, pero no estás haciendo un estado-nación moderno ni del siglo XXI, eso está más que claro. Estás haciendo un pastiche, un invento medievalista, pero nada de algo del siglo XXI. Pues nada, en fin, aquí lo dejo. Todo esto para explicar que claro, evidentemente, pues el independentismo es el culpable también de este embolado del Barcelona, ¿no? Porque desde que es un club que cuando Laporta lo tomó, la primera decisión que hizo es que no sonara el himno español en los partidos internacionales del Barça. Pues ya veías del pozo que iba a traer esto. Yo en cuanto supe esa noticia me quité de Barcelona ipso facto. O sea, porque ya veía que ya está, que esto era un giro que no tenía, que de ahí ya no se paraba. O sea, eso está más claro. Por lo tanto, yo a partir de ahí ya dije, se acabó. Porque es una mezcla total de la política con el deporte y esto a mí no. Por lo tanto, digamos, a mí ya me perdieron ahí. Pues nada, lo vamos a dejar ahora sí. Os invito al próximo podcast, que no sé exactamente de qué hablaré, pero seguro que temas no me van a faltar. Y como digo siempre, cuidaos mucho y hasta la próxima. Chao, chao.